Por favor, solo una vez. El rey Alfa de Dramor nunca le había rogado a nadie por nada en su vida, ni por piedad, ni por paz, ni siquiera para que el aliento de su propia esposa volviera a su cuerpo. Pero la noche en que su hijo recién nacido dejó de llorar, Ronan Valethorn cayó de rodillas en la panadería de una extraña y rogó. Antes de continuar, dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo esta noche, y quédate con nosotros hasta el final, porque lo que esta panadera descubre tras los muros de la fortaleza de Iron Hollow cambiará para siempre tu forma de ver el amor, la pérdida y las segundas oportunidades. Esta es la historia de un rey que pensaba que el poder podía arreglarlo todo, de una mujer que creía que no le quedaba nada que dar, y de un bebé cuyo primer aliento de verdadera fuerza provino de un amor que ninguno de los dos esperaba que sobreviviera. La nieve no cayó en Dramore esa noche. Simplemente flotaba en el aire, congelada a medio caer, como si incluso el cielo no pudiera decidir si soltar lo que sostenía. Dentro de la fortaleza de Iron Hollow, la gran fortaleza de piedra que había albergado a la manada de Ashwood durante 11 generaciones, Ronan Valethorn estaba de pie sobre una cuna tallada en madera de saúco negro. Observaba a su hijo recién nacido luchar por respirar. 3 días. Habían pasado 3 días desde que Isolda murió. Su cuerpo era demasiado frágil para sobrevivir al nacimiento de un cachorro cuyo lobo había llegado al mundo antes de que su forma humana terminara de formarse. Algo raro y peligroso, dijeron los sanadores. Aunque ninguno de ellos se había atrevido a decir más que eso frente al rey. 3 días desde que Ronin se arrodilló junto a la cama de su esposa. Vio la luz abandonar sus ojos mientras un sanador ponía un bebé llorando en sus brazos, y le dijo que se aferrara a algo, a lo que fuera, o perdería la cabeza junto con el corazón. Y se aferró. Sostuvo a Corinne durante cada uno de esos 3 días, a través de alimentaciones que fracasaban, a través de sanadores que susurraban a puerta cerrada, a través de un silencio en la fortaleza que oprimía más que cualquier batalla que hubiera librado. Ronin tenía 38 años. Era ancho de hombros, como los hombres lobo, tenía una mandíbula afilada por años de mando, y sus ojos eran del ámbar profundo de un lobo. Rara vez dejaba que su rostro humano mostrara lo que sentía el verdadero. Hombres que le sirvieron durante 20 años todavía bajaban la mirada cuando entraba en una habitación. Manadas rivales en 3 territorios le pagaban tributo en lugar de poner a prueba las fronteras de Ashwood. Nunca en toda su vida se había sentido impotente. Lo sentía ahora. Pensó en su propio padre, muerto hacía ya 11 años. Una vez le dijo que el primer deber de un alfa nunca es para con su gente, ni para con su tierra, sino para con las cosas pequeñas y frágiles puestas directamente en sus manos. Todo lo demás se puede reconstruir. El viejo rey había dicho, una vida no. Ronin había creído entender esas palabras. Se las había repetido a Isolda una vez al principio de su matrimonio. Mitad en broma, mitad como un voto. Ahora las entendía de una manera que le hacía sentir el pecho como si se lo hubieran abierto con una espada. No había dormido en 3 días. Apenas había comido. Cada hora, un sanador entraba en la guardería. Todo el cuerpo de Ronan se ponía rígido. Se preparaba para las palabras que ya había oído una vez esa semana. Y no sabía si podría sobrevivir al oírlas de nuevo. Corinne yacía contra su pecho, envuelto en pañales de piel de lobo gris. Su pequeño cuerpo ya no luchaba como la primera noche. Sus llantos se habían suavizado hasta convertirse en gemidos. Y para esa tercera tarde, incluso los gemidos habían comenzado a desvanecerse. Sus ojos, los ojos de Isolda, de un plateado pálido, del color de la luna sobre el agua, ahora solo se abrían a medias, demasiado cansados para mantenerse abiertos. Se está apagando, mi rey. Aldrich Fenn, el sanador más anciano de la fortaleza, se mantenía a una distancia respetuosa. Sus gafas reflejaban la luz de las velas. Su voz era firme, solo porque 60 años de práctica le habían enseñado a sonar tranquilo, incluso cuando sus manos no lo estaban. Un cachorro de lobo, nacido tan prematuramente, necesita más que caldo y leche aguada. Necesita el vínculo de la lactancia verdadera. Piel, calor, el olor de un latido vivo cerca del suyo.
Sin eso, su lobo no se calmará lo suficiente como para permitir que su cuerpo se alimente. Entonces encuentra a alguien. La voz de Ronin salió baja, controlada. La voz que usaba antes de una batalla. Aunque su mano, la misma que había acabado con hombres del doble de su tamaño, temblaba donde acunaba la cabeza de su hijo. No me importa quién, no me importa lo que se le deba. Encuentra a alguien que pueda amamantarlo, y le daré todo lo que pida. Mi rey, dijo Aldrich con cuidado, ¿entiende lo que está pidiendo? Traer a una extraña tan cerca del heredero de Dramor. Dentro de estos muros, sin tiempo para investigarla adecuadamente. Entiendo que a mi hijo le quedan horas, Aldrich, no días. Los ojos ámbar de Ronan brillaron. El lobo estaba cerca de la superficie. Ya habrá tiempo después para preocuparse por quién merece mi confianza. No queda tiempo para preocuparse por quién merece mi cautela. Aldrich inclinó la cabeza, amonestado, pero no ofendido. Había servido a 3 generaciones de la línea Veilthorn, y reconocía mejor que la mayoría la locura particular que el dolor infundía incluso en los hombres más firmes. Entonces haré todo lo que esté en mi poder para mantenerlo respirando hasta que ella llegue. Sea quien sea, Torren Vane, capitán de la Guardia del Rey y el único hombre en Dramor que nunca se había inmutado ante el temperamento de Ronin, se adelantó desde la puerta. Tenía el cuello grueso, una cicatriz sobre una ceja de una escaramuza fronteriza de hacía una década. Y había aprendido en 17 años de servicio que cuando la voz del rey se volvía así de silenciosa, significaba que el mundo estaba a punto de ponerse patas arriba para obedecerle. «Llevaré jinetes a cada aldea entre aquí y la costa», dijo Torren. «Madres lactantes, parteras, las sanadoras de la manada en Thistlewick. Alguien responderá esta noche». Ronan dijo, «No mañana, esta noche». A medianoche, los jinetes se movían en la oscuridad helada en todas direcciones desde la fortaleza de Iron Hollow. Llamaron a las puertas de aldeas que nunca habían visto a los hombres del rey en su umbral. Ofrecieron tierras, oro, protección bajo el estandarte de Ashwood. Más de lo que la mayoría de las familias en Dramor ganarían en 3 vidas. Todas las respuestas fueron las mismas. Algunas mujeres se negaron en cuanto oyeron de quién era el niño. Temían lo que significaba estar atadas a una línea de lobos que ya lloraba una muerte. Otras aceptaron, pero cambiaron de opinión por la mañana. Advertidas por maridos que temían que las manadas rivales vieran a sus esposas como un objetivo, o por madres que susurraban que nada bueno salía de acercarse a la línea Veilthorn. Cuando la luz gris se asomó por las colinas del este, Torren había preguntado a casi 30 mujeres. Ninguna quiso venir. A 40 millas al sur, en la pequeña aldea de Thistlewick, Merrin Ashwell envolvía el último de su pan sin vender en sacos de tela a la luz de las velas. Se preparaba para devolver las llaves de su panadería a un propietario al que ya no le importaba cuánto se había esforzado. Tenía 30 años, la piel morena y cálida espolvoreada de harina. Su espeso cabello castaño se escapaba de su trenza, y sus ojos color avellana, que antes sonreían con facilidad, ahora tenían la quietud cuidadosa de una mujer que se había entrenado para no sentir demasiado. 6 semanas antes, Merrin había dado a luz a una hija. Briar había vivido un solo día. 4 semanas antes, el hombre que había amado durante 3 años, Cass, le había prometido una vida juntos en esta misma panadería, pero vació sus ahorros compartidos y se fue antes del amanecer. Se llevó con él lo último que ella creía sobre que el mundo era justo con la gente que se esforzaba. Su cuerpo no había dejado de prepararse para alimentar a una niña que ya no estaba. Cada mañana, ese hecho llegaba de nuevo, como si el dolor nunca hubiera aprendido que se supone que algunas heridas se desvanecen. Había dejado de visitar a su madre en el pueblo de al lado. Había dejado de responder a los 2 amigos que aún llamaban a su puerta. Se había convencido a sí misma, en silencio y por completo, de que era una mujer a la que simplemente le pasaban cosas. Nunca una mujer que pudiera cambiar lo que sucedía después. Solo sobrevive esta noche, se dijo a sí misma, atando el último saco. Mañana devuelves las llaves, y entonces será problema de otro. La campana sobre su puerta sonó. Levantó la vista, esperando al propietario, temprano e impaciente como siempre. En su lugar,
Un joven estaba en la puerta. La nieve se derretía en sus hombros. Sus ojos eran agudos y buscaban de una manera que la hizo enderezarse instintivamente. ¿Es usted Marian Ashwell?, preguntó él. La de la que habló la partera del barrio este. ¿Todavía puede amamantar a un niño? La pregunta cayó como una piedra en agua tranquila. Por un segundo insoportable, Marian volvió a ver el rostro de Briere. Pequeño, quieto. Se había ido antes de que aprendiera el sonido de la voz de su propia madre. ¿Quién pregunta?, logró decir Marian. Mi nombre es Finn Rowe. Cabalgo para la manada de Ashwood. Dudó, eligiendo sus siguientes palabras como un hombre elige dónde pisar sobre el hielo. El hijo del rey se está muriendo. No acepta la leche de nadie que hemos encontrado. Tenemos menos de un día, quizás menos, antes de que sea demasiado tarde. Las manos de Marian, aún blancas de harina, se cerraron lentamente en puños a sus costados. Por favor, dijo Finn. Y algo en su voz, joven, honesta, asustada de una manera que no tenía nada que ver con el temperamento de su rey, y todo que ver con un bebé que nunca había conocido, le hizo creerle. Sé lo que estoy pidiendo. Sé que no es justo, pero es solo un bebé. No tiene a nadie más. Marian miró alrededor de la pequeña tienda que había albergado todas las esperanzas que había tenido y perdido. Las letras doradas desconchadas en la ventana, los maceteros vacíos, el silencio donde debería haber una cuna. No le quedaba nada que perder. Empezaba a entender, de pie en el frío con el miedo de un extraño llenando la habitación, que quizás todavía tenía algo que dar. «Llévame con él», dijo ella. Menos de una hora después, 3 jinetes en caballos negros se detuvieron frente a la panadería. La nieve se arremolinaba a su alrededor, como en un cuento antiguo. Ronan Valethorn desmontó primero. Corin estaba acurrucado bajo su capa de piel. Su ancha figura se movía con una delicadeza cuidadosa y desesperada que parecía extraña en un hombre hecho para la guerra. Marian apenas se percató de los guardias, los caballos, el inconfundible peso del poder que acababa de llegar a su puerta. Sus ojos fueron directamente al pequeño bebé de rostro grisáceo, cuya boca se abría sin fuerzas para llorar. Por un terrible latido, volvió a ver a Briere. Sus rodillas flaquearon. La leche le dolió, caliente y repentina en su pecho. Un viejo dolor encontraba un nuevo propósito de repente. Ronan comenzó a hablar. Una oferta, oro, protección, cualquier cosa que ella quisiera. Las palabras salían a trompicones de un rey que nunca había tenido que pedir nada 2 veces. Pero Marian no escuchó la mayor parte. Se desató el delantal, lo dejó caer al suelo y extendió ambos brazos. «Dámelo». Ronan dudó solo un instante antes de poner a su hijo en sus brazos. Llevó a Corin a la pequeña habitación trasera que aún olía a levadura y canela. Se sentó en su vieja silla de madera y lo acomodó contra ella con manos que no habían sostenido a un niño vivo en 6 semanas. Al principio, nada. Marian le acarició la mejilla con un dedo, susurrando palabras demasiado suaves para que los hombres que esperaban afuera las oyeran. Luchaba contra el miedo de haber llegado demasiado tarde también para este bebé. Entonces Corin giró su pequeña cabeza, débil pero buscando, y encontró lo que había rechazado de cada biberón en la fortaleza. Comenzó a alimentarse. El sonido era casi nada, un ritmo débil y desigual en una habitación silenciosa. Pero Ronan Valethorn, de pie, congelado en la puerta con las manos colgando inútiles a sus costados, lo escuchó tan claramente como un trueno. Había enterrado enemigos. Había enterrado amigos. Había enterrado a la única mujer que había amado. Y ahora, viendo la pequeña mano de su hijo cerrarse débilmente contra el suéter de una extraña, el rey Alfa de Dramor bajó la cabeza y, sin intentar ocultarlo, comenzó a llorar. Cuando la nieve de afuera se calmó en una lenta y suave deriva, Corin llevaba casi 20 minutos alimentándose. El color. Un color real, no el gris de los últimos 3 días. Había comenzado a regresar a su pequeño rostro. Aldrich Fenn comprobó el pulso del cachorro 2 veces, y luego se permitió la primera respiración completa que había tomado desde que llegó. «El peligro ha pasado por esta noche», le dijo a Ronan en voz baja, «pero necesitará esto de nuevo en unas pocas horas, y de nuevo después de eso. Su cuerpo necesita reaprender a confiar en ser alimentado».
El alivio debería haber aflojado algo en el pecho de Ronan. En cambio, lo dejó extrañamente expuesto. ¿Cómo se siente un hombre cuando pasa una tormenta y se da cuenta de lo cerca que estuvo el techo de derrumbarse? Esta mujer, esta extraña con harina todavía bajo una uña, había hecho en 20 minutos lo que su oro, sus sanadores y todo el poder de la manada de Ashwood no habían logrado en 3 días. Cuando Corin finalmente la soltó y se sumió en el sueño profundo y sin huesos de un bebé al que finalmente se le ha permitido descansar, Ronin pidió a los demás que abandonaran la pequeña habitación. Esperó hasta que la puerta se cerró con un clic antes de hablar. Su voz era de nuevo cuidadosa y controlada, porque el control era el único lenguaje que conocía para estar frente a algo que no podía dominar. «Te daré una cámara privada en la fortaleza de Iron Hollow», dijo. «Sanadores a tu servicio, guardias en tu puerta, suficiente oro para borrar cada deuda que tengas y reconstruir esta panadería 2 veces. Unas pocas semanas, hasta que esté lo suficientemente fuerte para un biberón o hasta que encontremos otro arreglo. Eso es todo lo que pido». Marin miró al niño dormido en lugar de al rey que hacía la oferta. Pensó en el oro, pensó en el alquiler impago, las deudas con los proveedores, las llaves que planeaba devolver mañana por la mañana. Cualquier mujer sensata ya estaría asintiendo. «¿Cuánto?», dijo en voz baja, «no es la pregunta que deberías hacer». Los ojos de Ronin se entrecerraron, no acostumbrado a que alguien fuera más allá de la forma de sus ofertas. Marin ajustó la manta alrededor de Corin y finalmente encontró su mirada. «Estaba a horas de morir esta noche. Si me voy y rechaza otro biberón, podría no sobrevivir hasta que encuentres a alguien más. No voy a alejarme de eso, ni por oro, ni por nada». Ronin estudió su rostro en busca del destello de actuación que había aprendido a esperar de todos los que querían algo de él. Ambición disfrazada de amabilidad. Codicia disfrazada de devoción. No encontró nada de eso, solo agotamiento y la honestidad simple y desprotegida de una mujer que ya había perdido más de lo que la mayoría de la gente pierde en toda una vida. «No preguntas qué soy», dijo lentamente. «¿Qué es esta casa? ¿Qué tipo de hombre la comanda?» «Sé lo suficiente», dijo Marin. «Sé que el nombre Velthorn hace que hombres adultos guarden silencio en la calle. Sé que había guardias con espadas fuera de mi panadería esta noche». Volvió a mirar a Corin, y algo en su rostro se suavizó más allá del punto de fingir lo contrario. «Pero el miedo ya se llevó a mi hija, mi hogar y al hombre con el que pensé que pasaría mi vida. Ya no voy a dejar que decida quién puedo ser». «¿Era ella igual?», preguntó Marin en voz baja antes de poder detenerse. «¿Tu esposa? ¿Era alguien que hablaba a los reyes como yo acabo de hablarte a ti?» Algo parpadeó en el rostro de Ronin. Un dolor brevemente desprotegido, y Solda nunca le levantó la voz a nadie en su vida. Lideraba con una suavidad que nunca aprendí a igualar del todo. «Creo que le habrías caído bien. Siempre decía que esta casa necesitaba más gente dispuesta a decirme la verdad en lugar de lo que pensaban que quería oír». «Lo siento», dijo Marin, «por tu pérdida. Sé que esas palabras rara vez ayudan, pero no tengo otras mejores. Ayudan más de lo que crees», dijo Ronin. «La mayoría de la gente a mi alrededor elige el silencio, como si el dolor fuera algo contagioso que pudieran contraer al nombrarlo en voz alta». La estudió un momento más. «No pareces tener miedo de nombrar las cosas». «He tenido suficiente de mi propio dolor este año como para quedarme sin paciencia para fingir que no está ahí», admitió Marin. Algo cambió detrás de los ojos ámbar de Ronin. No exactamente sorpresa, no exactamente respeto, pero el comienzo de ambos. «Entonces ven», dijo, «no como una sirvienta, no como una propiedad. Como la única persona que ha mantenido a mi hijo con vida esta noche, y a quien le pido claramente que me ayude a mantenerlo con vida un poco más». Marin miró al bebé dormido una vez más. Luego asintió. La fortaleza de Iron Hollow se alzaba en una cresta azotada por el viento sobre la costa norte. Sus muros de piedra se elevaban escarpados y negros contra el pálido cielo matutino, tan altos que los aldeanos a 3 millas de distancia juraban que podían verla en un amanecer despejado. Desde fuera, parecía intocable. Por dentro, Marin entendió rápidamente. Llevaba el desorden inquieto de una casa abandonada por el dolor.
Los sirvientes se movían rápido y hablaban en susurros, siempre escuchando el sonido de las botas del rey. Desde la muerte de Isolda, 3 doncellas habían renunciado sin cobrar su último pago, y el personal de cocina cambiaba tan a menudo que nadie parecía estar del todo seguro de quién estaba a cargo de qué. El temperamento de Ronin se había vuelto impredecible, nunca cruel con el personal, pero lo suficientemente agudo como para que una comida fría o un libro de contabilidad extraviado pudieran ganarse un silencio que hacía que los guerreros adultos olvidaran cómo hablar. La fortaleza funcionaba, no vivía. La mujer que recibió a Marin en la entrada de servicio fue Greta Moss, jefa del personal de la casa. Una mujer compacta de unos 50 y tantos años, con cabello gris acero, recogido en un moño apretado, y la manera práctica de alguien que había dirigido esta fortaleza durante 3 reinados diferentes. Greta examinó a Marin con cuidado. El abrigo de lana liso, la harina todavía bajo una uña, el cansancio en sus hombros. Una panadera, dijo Greta. No era del todo una pregunta, ni del todo un insulto. Traída del camino para amamantar al heredero de Dramor. Suspiró. El tipo de suspiro que llevaba 30 años de ver a los reyes tomar decisiones que no le pagaban por cuestionar. Bueno, ven conmigo entonces. La habitación de Corin está junto a la tuya, pero en el momento en que Corin se movió en los brazos de Marin y se acomodó de nuevo al sonido bajo y sin palabras que Marin hizo sin pensar, la sospecha de Greta se resquebrajó ligeramente en los bordes. No se ha calmado así con nadie desde su madre, murmuró Greta, casi para sí misma. Ni una sola vez. Los 2 primeros días pasaron en una neblina de horarios de alimentación y sueño corto e interrumpido. Marin aprendió el ritmo del hambre de Corin, el pequeño sonido que hacía segundos antes de despertar. La forma en que todo su pequeño cuerpo se relajaba cuando ella presionaba la palma de su mano contra su espalda. Las enfermeras registraban su peso cada mañana, y cada mañana el número subía un poco más. Cuidarlo le traía a Marin tanto consuelo como dolor en igual medida. A veces, cuando sus dedos se cerraban alrededor de uno de los de ella, un dolor surgía en su pecho tan repentino y profundo, que tenía que girar la cara hacia la ventana hasta que pasaba. Nunca se permitió fingir que Corin era Briar. Nunca se permitió esa mentira. Pero mantener vivo a este niño le daba a sus manos algo honesto que hacer, y esa honestidad era el primer terreno sólido que pisaba en 6 semanas. A la tercera mañana, inquieta en la estrecha habitación junto a la guardería, Marin comenzó a notar el desorden más allá del cuarto de Corin. Las bandejas del desayuno llegaban tarde y medio frías. Cestas de fruta buena se pudrían en la despensa, mientras guardias agotados vivían de pan duro y café negro. La cocina en sí era enorme. Grandes hornos de hierro, ollas de cobre importadas, estantes que deberían haber alimentado a un pequeño ejército, y sin embargo, nadie parecía saber dónde se guardaban la mitad de los suministros. El cocinero jefe, un hombre corpulento llamado Bram Kettle, había dirigido una vez el mejor fogón de la capital antes de que el dolor en esta casa lo desgastara hasta seguir órdenes sin cuidado. Desde la muerte de Isolda, Ronin apenas había probado una sola comida que le ponían delante, y Bram había dejado de intentarlo lentamente. Marin no pidió permiso, simplemente comenzó a limpiar las existencias estropeadas, a etiquetar los estantes con una letra cuidadosa y a preguntarle a Bram en voz baja, sin juzgar, por qué la fortaleza compraba pan duro de 3 aldeas de distancia, cuando sus propios hornos estaban fríos la mitad de la semana. Nadie ha querido pan fresco en esta casa desde que la reina falleció, admitió Bram, observándola trabajar con la curiosidad cansada de un hombre que había olvidado lo que era preocuparse de nuevo por una cocina. Ella solía pedirlo todas las mañanas. Decía que una casa debería oler a que vive una familia en ella. «No estás tratando de quitarme la cocina, ¿verdad?», preguntó Bram una mañana, solo medio en broma, con harina espolvoreando sus pesados antebrazos mientras la veía medir la levadura con facilidad practicada. «Estoy tratando de devolvértela», dijo Marin. «Me parece que dejaste de creer que alguien en esta casa todavía quería lo que haces». Bram guardó silencio un momento,
moviendo la mandíbula como lo hacen los hombres, cuando una verdad aterriza en un lugar que no esperaban. 30 años dirigí el mejor fogón de la capital antes de venir al norte para este puesto. Hace mucho que no me siento como ese cocinero. Entonces encontrémoslo de nuevo, dijo Marin simplemente. Una hogaza a la vez. Marin no tocó ninguna receta que hubiera pertenecido a Isolda. No estaba allí para reemplazar a nadie, pero se ofreció a enseñarle a Bram una hogaza simple que había hecho 1000 veces en su propia panadería. Y en una semana, la cocina había comenzado a cambiar. La primera mañana, el pan nuevo entró en el horno. El olor a levadura tibia y mantequilla se extendió por los fríos pasillos de piedra de Iron Hollow, más eficazmente que cualquier orden real. Los guardias, que solían comer de pie, comenzaron a acercarse a la cocina. Hombres que no habían intercambiado más que un saludo en meses, se encontraron en la larga mesa del personal, partiendo el pan con las manos, sonriendo a pesar de sí mismos. Ronin se dio cuenta. No dijo nada al principio. Simplemente comenzó a llegar a casa más temprano, diciéndose a sí mismo y a todos los demás que necesitaba los informes vespertinos del sanador, y se quedaba más tiempo en el pasillo fuera de la guardería de lo que cualquier informe requería. 2 semanas después de la llegada de Marin, Corin durmió 5 horas ininterrumpidas por primera vez desde su nacimiento. Marin lo acomodó en su cuna y se quedó a su lado un largo momento, observando hasta estar segura de que su pequeño pecho mantenía su ritmo constante. Cuando salió al pasillo, Ronin la estaba esperando, todavía con su oscura capa de montar, aunque había regresado a casa casi 1 hora antes. Detrás de él, la fortaleza estaba en silencio. No el silencio frágil y asustado de 3 semanas atrás, sino algo más cercano a la paz. En algún lugar de abajo, Bram ya estaba trabajando la masa para la mañana, y 2 guardias reían suavemente durante una cena tardía. Ronin miró hacia la puerta de la guardería, luego de vuelta a Marin, como si tratara de entender cómo una extraña que nadie había elegido se había convertido en el centro de gravedad de toda su casa. No dijo nada de eso en voz alta. Solo le entregó su capa a un sirviente que pasaba y caminó hacia la habitación de su hijo en lugar de hacia la suya. Marin lo vio irse, y por primera vez en 6 semanas se permitió sentir algo que no era dolor. Aún no tenía un nombre para ello, pero la asustaba casi tanto como la reconfortaba. Un mes se asentó sobre la fortaleza de Iron Hollow como la escarcha se asienta sobre una ventana. Lento, silencioso e imposible de notar, hasta que de repente todo el cristal había cambiado. Corin se había convertido en un bebé más sano. Sus pequeñas mejillas se llenaban. Sus llantos se hacían más fuertes y exigentes. Sus diminutas manos se extendían instintivamente hacia Marin en el momento en que entraba en su habitación. El personal ya no se apresuraba por los pasillos con ojos asustados y cabizbajos. Incluso los guardias de la puerta exterior habían comenzado a intercambiar bromas durante sus descansos para comer, algo que nadie en la fortaleza recordaba que hubiera sucedido en más de un año. Ronin notó cada cambio sin nombrarlo nunca en voz alta. Sus días todavía estaban llenos de disputas fronterizas, negociaciones comerciales y las interminables demandas de gobernar un territorio de manada que limitaba con otros 3, cada uno hambriento a su manera de las tierras de Ashwood. Pero cada tarde, antes de la hora de dormir de Corin, volvía a casa. Se paraba junto a la cuna en silencio, observando el pecho de su hijo subir y bajar, y se decía a sí mismo que la paz que llenaba esta casa finalmente había comenzado a hacer retroceder la oscuridad que la muerte de Isolda había dejado atrás. Marin quería creer lo mismo. En su mayoría, lo hacía. Pero también había verdades más pequeñas, más silenciosas, del tipo que notaba en el espacio entre una respiración y la siguiente. Notó la forma en que los ojos ámbar de Ronin la seguían por una habitación, incluso cuando fingía estar leyendo un informe. Notó que había comenzado a encontrar razones para pasar por la cocina por las mañanas, justo cuando salían las primeras hogazas del horno. Notó una tarde que cuando su mano rozó la suya al pasarle a Corin, algo en su mandíbula se tensó, no con irritación, sino con la contención particular de un hombre que sostiene algo muy quieto para que no se rompa.
Estaba aprendiendo lentamente por las conversaciones susurradas del personal, que podían sentir a una verdadera compañera solo por el olor, un reconocimiento que vivía en el lobo mucho antes de que el corazón humano se diera cuenta. No sabía si eso era verdad o superstición. Solo sabía que algunas noches, cuando Ronin se demoraba un poco más en la puerta de la guardería, el aire entre ellos se sentía más pesado de lo que debería. «El consejo hablará, ya sabes», dijo Greta una mañana, viendo a Marin llevar una bandeja de hogazas frescas hacia la mesa del personal. Una panadera de Thistlewick, viviendo dentro de la fortaleza de Iron Hollow, cuidando al heredero como si fuera de la familia. Hay ancianos en esta manada que miden el valor de una persona por su linaje antes de medirlo por su carácter. «Que hablen», dijo Marin, aunque sus manos se apretaron ligeramente alrededor de la bandeja. «No estoy aquí para ganar la aprobación de un consejo, Greta. Estoy aquí porque un bebé me necesitaba y porque, por razones que todavía no entiendo del todo, yo también lo necesitaba a él». Greta la estudió un largo momento. Algo parecido al respeto se asentó en las líneas de su rostro. Ese es precisamente el tipo de respuesta que sobrevive al escrutinio de un consejo, o es destrozada por él. «Espero por tu bien que sea lo primero. Lo estás haciendo de nuevo», le dijo Greta una tarde, sin malicia, mientras las dos doblaban sábanas limpias en la sala de costura. «¿Haciendo qué?» «Fingiendo que no lo ves». La boca de Greta se curvó, lo más parecido a una sonrisa que Marin había visto en la mujer mayor. 30 años he servido a esta familia. Lo vi cortejar a Isolda. Nunca lo vi mirarla como te mira a ti, cuando cree que nadie está mirando. Las manos de Marin se detuvieron sobre la sábana. «Perdió a su esposa hace 6 semanas. Sé exactamente cuánto tiempo ha pasado», dijo Greta, ahora más suave. «No te estoy diciendo que corras hacia ello. Solo te digo que no finjas que no está ahí. Fingir nunca hizo que algo verdadero fuera más pequeño. Solo lo hizo más pesado de llevar solo». Esa noche, después de que Corinne fuera alimentado y acostado, Ronin encontró a Marin en el pequeño balcón de piedra de la guardería, envuelta en una capa prestada, observando cómo el último atardecer se consumía sobre el mar. «Deberías estar descansando», dijo él, aunque no hizo ningún movimiento para irse. «Podría decirte lo mismo». Marin no se giró. «Has estado mucho tiempo de pie en las puertas últimamente, mi rey». Un leve sonido se le escapó. No era exactamente una risa, pero lo suficientemente cerca como para sorprenderlos a ambos. ¿Es eso una acusación? ¿Una observación? Ella lo miró entonces, y algo en su pecho se apretó al verlo, sin el peso de la formalidad de la corte sobre sus hombros. Solo un padre cansado mirando el cielo. No tienes que revisarlo cada hora. Ahora está fuerte, más fuerte cada día. Lo sé. La mirada de Ronin se desvió hacia el horizonte. Y cuando volvió a hablar, su voz había perdido su tono cuidadoso. «Reviso porque tengo miedo de lo que sucede en el espacio donde dejo de revisar. Construí un imperio sobre la creencia de que si controlaba lo suficiente, protegía lo suficiente, nada de lo que amaba podría ser arrebatado de mí de nuevo». Hizo una pausa. «Isolda me enseñó lo contrario, de la manera más dura que existe». Marin no dijo nada. Había aprendido en su propio dolor que algunos silencios eran más amables que las palabras. «Cuando entraste en esa habitación en Thistlewick», continuó Ronin, «esperaba encontrar a otra mujer que tomaría mi oro y se iría en el momento en que se pusiera difícil. He conocido a 100 personas que querían algo del nombre Veilthorn. No esperaba. Se detuvo como si las siguientes palabras le costaran algo entregar. No esperaba encontrar a alguien que no quisiera nada de él en absoluto. Eso me asustó más que cualquier enemigo que haya enfrentado». ¿Por qué? La voz de Marin salió más suave de lo que pretendía. «Porque el oro sé cómo darlo, el poder sé cómo manejarlo, pero tú no pediste ninguno de los dos». Se giró para mirarla de frente. Ojos ámbar firmes en la luz que se desvanecía. «No pediste nada, y de alguna manera le devolviste el latido a esta casa. No sé qué ofrecerle a una persona así. Solo sé que no quiero que te vayas cuando se acaben las semanas que Aldrich prometió». El viento tiraba de la capa de Marin. En algún lugar de abajo, el sonido del mar contra los acantilados llenaba el silencio. Ninguno de los dos se apresuró a romperlo. «No planeaba irme», admitió finalmente. «Todavía no.
Algo en los hombros de Ronin se relajó, como si hubiera estado preparado para una respuesta diferente. Bien, dijo simplemente. Y aunque ninguno de los dos se acercó, aunque nada se nombró ni se prometió esa noche, algo entre ellos había cambiado. Silencioso, frágil y completamente real. La semana siguiente, la paz de la fortaleza de Iron Hollow se enfrentó a su primera prueba real. No de un enemigo, sino del propio consejo de la manada de Ashwood. El anciano Osgar, el más antiguo y respetado del consejo gobernante de la manada, solicitó una audiencia privada con el rey. Marin, pasando por las puertas de la sala de guerra con Corin en su cadera, solo captó fragmentos de la conversación, pero los fragmentos fueron suficientes. Sigrid de la manada de Frostmane, mi rey, su padre ha extendido la oferta 3 veces. Una unión entre nuestras manadas pondría fin a 40 años de disputas fronterizas y aseguraría las rutas comerciales del norte por una generación. El consejo le insta a no dejar pasar esta oportunidad sin respuesta. Marin no escuchó la respuesta de Ronin. Solo escuchó la cadencia baja y controlada de su voz y el silencio particular que la siguió. El silencio de un hombre que elige sus próximas palabras con gran cuidado. Llevó a Corin de vuelta a la guardería, su corazón latiendo a un ritmo extraño e irregular que no examinó demasiado de cerca. Por supuesto, se dijo a sí misma, es un rey. Los reyes no se casan con panaderas. Se lo dijo varias veces más antes de lograr creer siquiera una parte. Esa noche, Ronin llegó a la guardería más tarde de lo habitual, su expresión ilegible a la luz de las velas. Observó a Marin acostar a Corin en su cuna antes de hablar finalmente. «¿Escuchaste al consejo hoy?» No era una pregunta. Marin mantuvo sus ojos en el niño dormido en lugar de en él. «Algo de eso. Quieren un matrimonio de alianza. Sigrid de Frostmane». Ronin exhaló lentamente. «Pondría fin a décadas de tensión en nuestra frontera norte. Sería, según todas las medidas que le importan al consejo, la elección correcta para un rey. Entonces quizás es la elección que deberías hacer». La voz de Marin salió más firme de lo que se sentía. Quizás. Ronin cruzó la habitación hasta que estuvo a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba de él en el aire frío de la noche. «Pero he pasado toda mi vida tomando la decisión correcta para un rey. Marin, elegí el deber cuando el deber lo exigió. Elegí alianzas que servían a la manada por encima de sentimientos que solo me servían a mí. Hice eso durante 38 años, y me costó lo único que nunca aprendí a proteger». Su voz se endureció. «No perderé otra cosa que amo por una decisión que parece correcta en el papel y vacía en mi propio pecho». La respiración de Marin se entrecortó. «Ronin, no he decidido nada todavía», dijo rápidamente, como si se hubiera sorprendido a sí mismo de lo lejos que había dejado viajar las palabras. «El consejo no será silenciado fácilmente, y el padre de Sigrid no es un hombre que se tome bien el rechazo. Habrá consecuencias de cualquier manera que elija». La miró, algo crudo y desprotegido moviéndose detrás de sus ojos ámbar. «Solo quería que supieras que, sea lo que sea que el consejo crea que es correcto. Mi propio corazón ya ha tomado su decisión. Solo estoy esperando el coraje para decirlo claramente». Se fue antes de que ella pudiera responder, como si decir más verdad esa noche le hubiera costado más de lo que podía permitirse dar de una vez. Marin se quedó sola en la guardería, mucho después de que sus pasos se desvanecieran. Una mano descansando en el borde de la cuna de Corin, su corazón atrapado en algún lugar entre la esperanza y el miedo para el que aún no tenía nombre. Pensó en Briar de nuevo esa noche, como solía hacer en momentos de silencio, no con el dolor agudo y sin aliento de las primeras semanas, sino con algo más suave ahora, algo más cercano a la gratitud por el corto tiempo que había tenido. Se preguntó, medio dormida, si su hija habría aprobado el extraño e inesperado camino por el que el corazón de su madre se había desviado. Le gustaba creer que sí. No sabía, de pie allí en la oscuridad silenciosa, que muy por debajo de la fortaleza, en una cámara no marcada en ningún libro de contabilidad de la casa, ya se estaba tomando una decisión diferente sobre ella. Una que no tenía nada que ver con el amor, y todo que ver con una corona
que nunca había pertenecido al hombre que la llevaba actualmente. La primera señal fue demasiado pequeña para importar, o eso se dijo Marine al principio. Una noche, después de acostar a Corinne, buscó en las reservas de emergencia de la guardería frascos de leche de cabra y tónico de hierbas guardados por si alguna vez enfermaba y no podía amamantarlo. Solo quería revisar los sellos, un hábito que le quedaba de años de dirigir una panadería donde los detalles pasados por alto siempre costaban dinero al final. Frunció el ceño. 3 días antes, había organizado cada frasco ella misma, los más antiguos al frente, los más nuevos detrás, y había marcado cada tapa con una pequeña media luna de tiza, para saber de un vistazo cuál usar primero. 2 de los frascos ahora no tenían ninguna marca. Sus etiquetas coincidían, sus sellos de cera parecían intactos. Pero Marine sabía, con la misma certeza con la que una vez supo cuando una hogaza había subido mal, antes de que la corteza se dorara, que esos no eran los mismos frascos que había marcado. No dijo nada esa noche. Simplemente los devolvió al estante y se dijo que volvería a mirar por la mañana. La mañana lo confirmó. Los frascos marcados se habían movido de nuevo, a pesar de que nadie en la casa admitió haberlos tocado. Marine examinó cada recipiente bajo la luz de la lámpara de la guardería. Nada parecía mal en la superficie, pero una fría inquietud se instaló en su estómago y se negó a irse. Aldrich le había dicho más de una vez lo frágil que seguía siendo un cachorro tan joven como Corinne, como incluso una pequeña cantidad de la hierba equivocada, mezclada sin ser notada en su alimento, podría debilitar su lado lobo lo suficiente como para causar un daño duradero sin levantar nunca una alarma obvia. No fue a Ronin primero. En cambio fue a Aldrich en silencio, y le expuso exactamente lo que había encontrado. La expresión tranquila del viejo sanador no vaciló, pero la forma cuidadosa en que sus manos se movieron sobre los frascos le dijo que se estaba tomando esto mucho más en serio de lo que su voz dejaba entrever. Probaré estos yo mismo, lejos de los canales habituales de la fortaleza. Si alguien dentro de estos muros quiere hacer daño, no podemos arriesgarnos a que sepa que nos hemos dado cuenta. La miró por encima de sus gafas. Hiciste bien en no alimentarlo con estos, Marine. Sea lo que sea esto, descuido o algo peor, no lo sabremos hasta que vuelvan los resultados. Ella asintió, aunque ya sospechaba, de la manera silenciosa en que una persona a veces simplemente sabe las cosas antes de que llegue la prueba, que el descuido no tenía nada que ver con ello. En los días siguientes, Marine comenzó a prestar más atención a los ritmos de la fortaleza, las idas y venidas que nunca había tenido razón para seguir antes. Notó que en los registros de vigilancia, fuera del pasillo de la guardería, a veces faltaban entradas por periodos de 10 o 15 minutos. Siempre tarde en la noche, siempre explicado como un guardia que salía para hacer sus necesidades o revisar un ruido en el pasillo. Pequeñas excusas razonables, pero se acumulaban en un patrón demasiado ordenado para ser accidental. Se lo mencionó a Torren Vane, cuyos firmes instintos se agudizaron en el momento en que lo describió. Torren trajo a Finn Rowe, el mismo joven jinete que había venido por primera vez a su panadería, cuyo don particular, iba más allá de la escritura rápida. Finn se había entrenado con rastreadores que podían leer un rastro de olor como los eruditos leen viejos pergaminos, y se dedicó a la tarea de rastrear exactamente quién había pasado por ese pasillo durante cada tramo de tiempo perdido. Le llevó 3 días. Cuando finalmente llegó a Torren con una respuesta, su rostro se había puesto pálido de una manera que no tenía nada que ver con el frío. El olor es débil. Quienquiera que se moviera por allí fue cuidadoso. Caminó por el borde exterior del pasillo, evitó los juncos donde un rastro es más fuerte. Pero está ahí, el mismo olor cada vez. La mandíbula de Finn se tensó. Es Lord Draven. Torren se quedó muy quieto. ¿Estás seguro? Apostaría mi rango en ello. Draven Thorn, el propio primo del rey, comandante de la Guardia del Este. Un hombre que sonreía fácilmente a cada sirviente por su nombre, y había donado más oro a las reservas de invierno de la fortaleza que cualquier otro noble en Dramor. Meereen lo había visto solo 2 veces, una de pasada por el gran salón,
otra en una pequeña reunión donde había elogiado su pan con una sinceridad tan cálida que casi había olvidado ser cautelosa con él. Rara vez se acerca a la guardería, dijo Torren lentamente, pensándolo en voz alta. Pero ha visitado la fortaleza 4 veces estas últimas semanas. Cada visita coincide con un hueco en el registro de vigilancia. Merrin sintió que la fría inquietud en su estómago se endurecía hasta convertirse en algo más cercano al pavor. ¿Qué podría querer de Corin? Torren no respondió de inmediato. Fue Finn, más silencioso, quien finalmente dijo lo que ninguno de ellos quería decir en voz alta. Antes de que el rey se casara con Isolda, el consejo siempre asumió que Lord Draven heredaría el trono de Ashwood algún día. Él y el rey son primos, criados como hermanos. Pero Draven es el mayor por 7 años, y hubo un tiempo en que la ley de sucesión lo favorecía. Los ojos de Finn se dirigieron hacia la puerta de la guardería. Luego el rey se casó, y todos asumieron que no habría heredero en absoluto, dados los muchos años que pasaron sin uno. Lord Draven, según todos los informes, había hecho las paces con eso. Se había acomodado como el primo más confiable del rey, esperando una corona que parecía probable que le cayera eventualmente de todos modos. Y entonces nació Corin, dijo Martin en voz baja. Y entonces nació Corin, asintió Torren. Lo suficientemente sano como para convertirse en un verdadero heredero. Lo que significa que cada plan que Lord Draven había construido silenciosamente durante toda su vida simplemente desapareció en el momento en que el hijo de su rey tomó su primer aliento. La guardería de repente se sintió más fría que el invierno fuera de sus muros. 2 noches después, en una cámara lejos del ala familiar a la que ningún sirviente entraba sin ser convocado, Draven Thorn se sentaba solo junto a un fuego bajo, girando lentamente un anillo de plata entre sus dedos. Un anillo que, según una ley más antigua y hace mucho tiempo anulada, debería haberlo marcado como heredero aparente al trono de Ashwood. Tenía 45 años, alto como su primo, pero más delgado, su cabello oscuro con canas prematuras en las sienes, sus ojos verdes rara vez revelaban más de lo que pretendía. Donde Ronan lideraba a través de la lealtad ganada en la batalla, Draven había pasado 20 años construyendo influencia de la manera más silenciosa. Favores recordados, deudas cobradas suavemente, una reputación como el primo razonable y generoso que nunca levantó la voz. Nadie en la fortaleza de Iron Hollow sospechaba el resentimiento que se había calcificado bajo ese exterior razonable. Año tras año, mientras veía una corona que una vez pareció destinada a él deslizarse más lejos de su alcance con cada temporada que su primo seguía siendo rey. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Entró un sirviente, uno de los pocos en la fortaleza cuya lealtad era para con el bolsillo de Draven en lugar de la bandera del rey, y le dio una sola noticia. Las reservas manipuladas fueron descubiertas, mi señor. El viejo sanador las llevó para analizarlas fuera de los canales habituales de la fortaleza. La expresión de Draven no cambió, aunque su agarre en el anillo de plata se apretó hasta que sus nudillos palidecieron. Entonces aceleramos, dijo en voz baja, casi para sí mismo. He esperado 20 años por un trono que me fue prometido por cada regla de sucesión que existía, antes de que el consejo de mi primo las reescribiera, para adaptarse a un matrimonio de conveniencia. No veré cómo los ojos cuidadosos de una panadera deshacen 2 décadas de paciencia en una sola temporada. Y los registros de vigilancia también están siendo revisados, mi señor, por el rastreador, Finrow. Por un largo momento, Draven no dijo nada. Solo observó el fuego consumir lentamente un tronco nuevo, enviando chispas hacia la oscura chimenea. La panadera, dijo finalmente, casi para sí mismo. Ella fue la que se dio cuenta. Así parece, mi señor. Draven dejó el anillo de plata sobre la mesa a su lado con un silencio cuidadoso y deliberado. El mismo silencio cuidadoso que había usado durante 20 años para ocultar exactamente cuánto quería, lo que aún no podía tener. Entonces quizás, murmuró, es hora de que la panadera entienda precisamente lo que cuesta interponerse en el camino de una corona que me fue prometida antes de que ella pusiera un pie en esta fortaleza. De vuelta en la guardería,
Sin saber de la conversación que tomaba forma en la cámara de abajo, Marine se sentaba meciendo a Corin durante su toma nocturna, tarareando una vieja melodía de Thistlewick sin darse cuenta de que había comenzado. Aún no sabía que el nombre de Draven llevaba la forma del peligro que se cernía sobre ella. Solo sabía, con la certeza silenciosa que la había llevado a través de cada temporada difícil de su vida hasta ahora, que algo en la fortaleza de Iron Hollow había cambiado, y que lo que fuera que esperara al otro lado tenía la intención de proteger a este niño como nunca tuvo la oportunidad de proteger al suyo. No tenía forma de saber que esa decisión muy pronto le costaría todo lo que apenas había comenzado a reconstruir. Los resultados del laboratorio llegaron 9 días después de que Aldrich se llevara por primera vez los frascos manipulados de la fortaleza de Iron Hollow. Se los entregó a Marine en privado en la pequeña habitación de piedra junto a la guardería donde habían hablado por primera vez de sus sospechas. Su rostro curtido estaba grave de una manera que no había visto desde la peor noche de Corin. «Extracto de acónito», dijo Aldrich en voz baja, colocando un pergamino doblado sobre la mesa entre ellos. «Diluido cuidadosamente para debilitar el lado lobo de un cachorro sin matarlo. En pequeñas dosis repetidas, habría atrofiado su cambio durante años, quizás permanentemente. Algunos cachorros nunca recuperan su lobo completo después de una exposición prolongada a esa edad». La miró a los ojos. Alguien no quería a Corin muerto, Marine. Lo querían disminuido. Un heredero del rey que nunca podría cambiar por completo es un heredero del rey que nunca podría reclamar el trono bajo las antiguas leyes de sucesión. El estómago de Marine se heló. Lo que significa que quienquiera que hizo esto entiende la ley de la manada lo suficientemente bien como para saber exactamente qué lo descalificaría. Lo que significa que quienquiera que hizo esto es alguien lo suficientemente cercano a la corona como para haberla estudiado toda su vida. La voz de Aldrich bajó aún más. «Creo que es hora de que lleves esto directamente al rey. Sea cual sea la precaución que nos ha mantenido en silencio hasta ahora, el peligro ha crecido demasiado como para llevarlo solos». Marine estuvo de acuerdo. Pero antes de que pudiera actuar, una segunda pieza del patrón encajó, una que convirtió la sospecha silenciosa en algo mucho más urgente. Recordó, casi por accidente, a una joven niñera que había ayudado brevemente con el cuidado de Corin durante su primera semana en la fortaleza. Sable Wick había sido gentil y de voz suave, con un don particular para calmar a Corin durante sus peores noches, y a Marine le había caído bien al instante. Sable había renunciado después de solo unos pocos días, diciéndole a Greta que necesitaba cuidar a una madre enferma en el campo. Algo en el recuerdo le picaba a Marine ahora, de la manera en que un hilo suelto finalmente deshace toda una costura si tiras de él lo suficiente. Encontró a Greta en la sala de lencería y le preguntó con la mayor naturalidad que pudo si Sable había regresado alguna vez a cobrar su salario final. Greta frunció el ceño. «Ahora que lo mencionas, no. Envié un mensaje a la dirección en sus papeles de empleo 2 veces. Nunca recibí respuesta». Frunció el ceño con más fuerza, dejando las sábanas dobladas en sus manos. Supuse que simplemente no necesitaba el dinero lo suficiente como para molestarse. ¿Tendrías esa dirección? Greta la encontró en 1 hora. Cuando Torren envió a un jinete a la cabaña indicada a 2 aldeas de distancia, el informe que regresó hizo que la inquietud en el pecho de Marine se convirtiera en algo cercano al miedo. La cabaña había estado vacía durante semanas. Según los vecinos, ninguna familia que coincidiera con la descripción de Sable había vivido allí nunca. Era como si la joven simplemente hubiera dejado de existir en el momento en que abandonó la fortaleza de Iron Hollow. «¿Crees que le ha pasado algo?», dijo Marine en voz baja, cuando Torren le dio la noticia. «Creo», dijo Torren, eligiendo sus palabras con visible cuidado, «que a una joven asustada que vio algo que no debería haber visto, se le podría haber ofrecido una gran cantidad de dinero para desaparecer en silencio, o una gran cantidad de miedo para asegurarse de que lo hiciera. Aún no sé cuál. Pienso averiguarlo». Su mandíbula se tensó. «De cualquier manera, Marine, quiero que entiendas lo que esto significa. Quienquiera que esté detrás de esto, está dispuesto a hacer desaparecer a la gente en lugar de arriesgarse a ser descubierto.
Esa no es una amenaza que podamos permitirnos tratar a la ligera. Morena sintió lentamente, la fría certeza en su estómago profundizándose hasta convertirse en algo más cercano al pavor. Entonces no lo trataremos a la ligera. Encontraremos la verdad antes de que nos encuentre a nosotros primero. Torrens se permitió una pequeña sonrisa sombría. El rey eligió bien al traerte a esta casa. El rey no me eligió a mí, dijo Marine. Lo hizo un bebé moribundo. El rey solo tuvo el buen juicio de no discutir con él. Marine le llevó todo a Ronin esa misma noche. Los frascos manipulados, las entradas faltantes del registro de vigilancia, el rastreo de Finn del olor de Draven por el pasillo de la guardería, y ahora la niñera desaparecida. Lo expuso todo sobre su escritorio con la misma precisión cuidadosa que una vez usó para equilibrar los libros de contabilidad de una panadería en apuros. Porque la precisión, había aprendido, era lo único que hacía que una verdad insoportable fuera sobrevivible de decir en voz alta. Ronan escuchó sin interrumpir, su expresión cada vez más quieta con cada pieza que añadía, hasta que al final, su quietud había adquirido la cualidad particular que Torren llamaba en privado la calma antes del lobo. Draven, dijo finalmente, muy en voz baja. Sé que es difícil de oír, dijo Marine. Es tu primo, tu sangre. También es, dijo Ronin, la única persona en esta fortaleza, además de mí, con autorización para moverse por ese pasillo sin que un guardia lo cuestione. Su mandíbula se tensó. No quería creerlo. He pasado 20 años diciéndome que la distancia entre nosotros era simplemente la deriva natural de dos hombres que eligieron vidas diferentes. Me dije que había hecho las paces con la sucesión hace mucho tiempo. Quizás no lo había hecho, dijo Marine suavemente. Quizás solo se volvió muy bueno fingiendo. Ronin guardó silencio por un largo momento, mirando la evidencia esparcida sobre su escritorio como si pudiera reorganizarse en algo menos doloroso si la miraba lo suficiente. Nos moveremos con cuidado, dijo al fin. Si Draven sospecha que lo hemos descubierto antes de tener pruebas lo suficientemente sólidas como para presentarlas ante el Consejo completo, simplemente se retirará más a las sombras y pasaremos años persiguiendo a un fantasma en lugar del hombre mismo. Torren, Finn, continúen vigilando en silencio. Aldrich, mantén seguros los resultados del laboratorio. Y Merrin la miró entonces, algo feroz y protector moviéndose detrás de sus ojos ámbar. No volverás a salir sola de esta fortaleza, ni al mercado, ni a la aldea, ni a nada hasta que esto se resuelva. ¿Me entiendes? Merrin se erizó ligeramente ante el tono de mando en su voz, viejos instintos levantándose contra que le dijeran lo que podía y no podía hacer con sus propios pies. Pero vio debajo de la agudeza algo más cercano al miedo que a la autoridad, el mismo miedo que había vislumbrado la noche en que casi pierde a su hijo. Entiendo, dijo, más suave de lo que había pretendido. No se fue de inmediato. Se quedó junto al escritorio un momento más, mirando la evidencia dispersa de una amenaza que todavía no quería creer. Y cuando volvió a hablar, su voz había bajado a algo más silencioso y menos regio. Sigo pensando en la noche en que Isolda murió, dijo. Me dije después que si simplemente hubiera sido más rápido, más inteligente, más preparado, podría haberlo evitado. Me llevó meses entender que algunas pérdidas no son un fracaso de preparación, simplemente son pérdidas. Su mandíbula se tensó. Esto es diferente. Esto puedo detenerlo, y tengo la intención de usar cada recurso que esta corona me ha dado para asegurarme de hacerlo. No estás solo en esto esta vez, dijo Marine. En lo que sea que esto se convierta, no tienes que llevarlo como llevaste su pérdida. Ronan la miró por un largo momento, algo tácito pasando entre ellos, que ninguno de los dos estaba listo para nombrar en voz alta. No, dijo finalmente. Supongo que no. Se fue poco después, pero la calidez de ese pequeño intercambio permaneció en la habitación mucho después de que sus pasos se desvanecieran por el pasillo. Marine se encontró por primera vez desde la muerte de Briar, genuinamente asustada de perder algo, en lugar de simplemente insensible a la posibilidad de ello. No fue suficiente. 10 días después, con la casa finalmente comenzando a confiar en que lo peor del peligro había sido contenido ahora que tenía un nombre,
Marin salió por la puerta, más pequeña de la fortaleza. Llevaba una corta lista de hierbas para la cocina de Bram, insistiendo en que disfrutaría del paseo a la botica del pueblo y de regreso antes de la comida del mediodía. Torren asignó a 2 guardias para que la siguieran a una distancia respetuosa, lo suficiente para mantenerla a salvo sin convertir el recado en algo que se sintiera como una jaula. Un carro de suministros bloqueando el estrecho callejón fuera de la botica la separó de su escolta por lo que parecieron solo unos momentos. Fue suficiente. Mientras Marin tomaba un sendero tranquilo, bordeando la arboleda, para volver hacia la carretera principal, una mano enguantada le tapó la boca antes de que pudiera gritar. Una punta afilada presionó brevemente contra su cuello, lo suficiente para picar, lo suficiente para que el mundo se inclinara hacia un lado en gris y blanco. La pequeña cesta de hierbas se le escapó de los dedos, esparciendo la banda seca por el camino endurecido por la escarcha. Para cuando sus guardias llegaron a la arboleda, solo quedaba la cesta volcada. Menos de una hora después, Ronan estaba de pie en la alta ventana de su estudio privado, con vistas al mar, revisando una propuesta comercial de la que no podría haber repetido una sola palabra si se lo hubieran pedido. Cuando Torren entró sin llamar, algo que no había hecho ni una vez en 17 años de servicio. «Mi rey». La voz de Torren era cuidadosamente nivelada, como solo se ponía cuando contenía algo que lo aterraba. Marin ha desaparecido. Se la llevaron del sendero del este hace menos de una hora. La propuesta comercial cayó de la mano de Ronin, inadvertida, al suelo. Una sola nota doblada llegó por halcón mensajero, minutos después, entregada a nadie más que al propio rey. Ronan la desdobló con manos que no habían temblado así desde la noche en que Isolda murió. Elige la verdadera sangre de la corona o elige a la mujer que no tiene derecho a ninguna de las dos. No puedes quedarte con ambas, primo. Nunca pudiste. Sin firma. No era necesaria. El gran salón de la fortaleza de Iron Hollow cayó en un silencio más pesado que cualquiera que Marin hubiera oído en sus semanas allí. No el silencio frágil de una casa de luto, sino la profunda quietud de un rey, decidiendo con total claridad exactamente cuántas cosas terminarían antes de que saliera el sol de nuevo. Ronin dobló la nota una vez con precisión y se la entregó a Finrod sin necesidad de una sola palabra de instrucción. En una hora, cada jinete, guardia y guerrero leal a la manada de Ashwood estaba en movimiento. Marin despertó sobre piedra fría, y el olor a humo viejo y hierro oxidado espeso en el aire. Sus muñecas estaban atadas a una pesada silla de madera, la cuerda cortando líneas superficiales en su piel cada vez que se movía. La luz gris se filtraba a través de persianas rotas sobre ella, iluminando una torre de vigilancia en ruinas que no reconoció. El tipo de lugar, supuso, que había sido abandonado mucho antes de que nadie vivo recordara por qué. Draventhorn estaba a unos pasos de distancia, su abrigo de carbón inmaculado a pesar del polvo y la podredumbre que lo rodeaban. Sus botas pulidas extrañamente fuera de lugar contra el suelo de piedra agrietada. La observaba con la paciencia tranquila y sin prisas de un hombre que ya había decidido cómo terminaría todo esto. «Me has causado muchos problemas», dijo conversacionalmente, como si comentara sobre el clima. Una panadera de todas las personas, deshaciendo años de cuidadosa planificación sin siquiera proponérselo. Marin no respondió. El miedo se sentaba frío y pesado en su pecho. Pero debajo de él, algo más firme había comenzado a asentarse. La misma resolución obstinada que la había llevado a través de cada peor noche de los últimos 2 meses. «Amaste a un niño que nunca fue tuyo», continuó Draven casi con gentileza. «Esa es la tragedia de toda tu vida, ¿no es así? Amar cosas que nunca se te permitió conservar. Las palabras deberían haberla herido. En cambio, algo en Marin se volvió muy quieto y muy claro. «Te equivocas», dijo en voz baja. «Perdí a mi hija. Eso es verdad, pero amar a Corin no le quitó nada a su memoria. La honró, levantó la barbilla, encontrando los fríos ojos verdes de Draven sin pestañear. Nunca entenderás eso, porque todo lo que siempre has querido, lo has querido quitar a alguien más. Una corona que no es tuya. Un lugar en una familia que ya eligió a su heredero. Su voz se afirmó aún más.
No me arrepiento de amar a ese bebé. Solo lamento que haya asustado a un hombre adulto lo suficiente como para hacer esto. La máscara compuesta de Draven se deslizó por primera vez desde que se despertó en esa silla. Algo crudo y herido brilló detrás de sus fríos ojos verdes antes de que lo suavizara de nuevo. Se dio cuenta Marin, lo más cercano a la verdad que había visto de él. Un hombre que había pasado tanto tiempo convenciéndose de que su resentimiento era razonable, que ya no reconocía cuánto le había costado llevarlo tan lejos. Algo parpadeó detrás de la expresión compuesta de Draven. No exactamente ira, algo más frío y frágil. Confundió su firmeza con rendición, sin saber que bajo su calma, Marin rezaba en silencio con todo lo que tenía para que Ronin mantuviera a Corrin a salvo, pasara lo que le pasara a ella. En la fortaleza de Iron Hollow, a esa misma hora, Ronin estaba en la sala de guerra con un mapa del territorio del norte extendido sobre la mesa. Su dedo descansaba en un único punto marcado a lo largo de la costa. Una vieja torre de vigilancia llamada Colmillo de Escarcha, abandonada desde que un incendio la destruyera 6 años atrás. Finn había rastreado el patrón de vuelo del halcón mensajero hasta esa ubicación exacta en cuestión de horas, sus habilidades de rastreo demostrando ser tan agudas con los aleteos como con las huellas. Los hombres de Draven, confirmó Finn. Al menos una docena posicionados en y alrededor de la torre. Simplemente más que no hemos visto. Ronin no dijo nada por un largo momento, sus ojos fijos en el punto marcado, como si pudiera transportarse allí, por pura fuerza de intención. No vamos a negociar, dijo finalmente. No vamos a intercambiar nada. Su voz había bajado al registro bajo y controlado que cada hombre en esa habitación había aprendido a lo largo de años de servicio a temer más que cualquier grito. Terminamos esto esta noche. La noticia se extendió por la manada de Ashwood con una velocidad que sorprendió incluso a Torren, que había comandado a estos hombres durante casi 2 décadas. Guerreros se reunieron de la propia guardia de la fortaleza, de puestos de vigilancia periféricos, de aldeas cuya lealtad a la corona era más profunda que cualquier juramento porque Ronin, a lo largo de los años, había sacado personalmente a la mitad de ellos de la pobreza, la prisión o cosas peores. No preguntaron por qué. Solo preguntaron cuándo. Al anochecer, una columna de jinetes se extendía a lo largo del camino del norte, la nieve levantándose bajo los cascos de sus caballos, moviéndose con la precisión disciplinada de hombres que se habían entrenado para exactamente este tipo de noche, sin esperar nunca necesitarla. Ronin cabalgaba al frente, su lobo presionando cerca bajo su piel, apenas contenido. No cabalgaba para negociar la libertad de su hijo por la vida de una mujer, o la libertad de una mujer por la seguridad de su hijo. Ya había decidido en algún lugar profundo y seguro que no elegiría entre ellos. Tenía la intención de asegurarse de que nunca tuviera que hacerlo. Antes de que la columna llegara a Colmillo de Escarcha, Ronin hizo una breve parada al borde de la arboleda, reuniendo a sus comandantes. Corrin se queda aquí, dijo, bajo guardia completa. En el momento en que entremos en la torre, no quiero ninguna posibilidad de que sea utilizado como palanca si esto sale mal. Se volvió hacia Torren. Tú lideras el asalto al salón principal. Finn, tú y tus rastreadores aseguren cada salida antes de que vuele la primera flecha, para que nada se nos escape en la confusión. Yo voy por Marin. Mi rey, dijo Torren con cuidado. Si Draven anticipa eso, entonces anticipa correctamente, dijo Ronin. Porque nada en esta tierra me mantendrá alejado de esa torre esta noche. Nadie discutió más. Torren había aprendido hace mucho tiempo que cuando la voz de su rey bajaba tanto y se volvía tan firme, el curso más sabio era la obediencia, no el debate. Y cada comandante reunido en ese claro entendió, al ver la mandíbula de Ronin a la luz de la luna, que cabalgaban junto a un hombre que ya había hecho las paces con lo que costara traer a casa, sanos y salvos, tanto a su hijo como a la mujer que amaba antes del amanecer. Dentro de la torre de vigilancia en ruinas, la paciencia de Draven había comenzado a deshilacharse, aunque su exterior compuesto se mantenía. Daba vueltas lentamente alrededor de la silla de Marin, el anillo de plata de años pasados brillando en su dedo a la luz de las antorchas. No está respondiendo,
murmuró Draven. Más para sí mismo que para ella. Ninguna oferta de rescate, ninguna súplica de términos, solo silencio. Dejó de caminar, estudiándola con algo que en otro hombre podría haber parecido casi respeto. Eso es muy tonto de su parte, o muy revelador, dijo Marin en voz baja. Ya sabe exactamente lo que va a hacer contigo, y no siente la necesidad de explicártelo primero. La mandíbula de Draven se tensó. Afuera, débil pero creciente, llegó el sonido que ninguno de los dos podía nombrar todavía. El bajo estruendo de cascos que se acercaban, llevado de forma extraña y distante a través del aire helado del puerto. El primer ataque llegó sin previo aviso. Una ráfaga controlada de flechas de fuego de la manada destrozó las persianas del este de la torre, inundando el salón inferior con luz repentina y humo. Torren lideró la primera oleada de guerreros a través de la brecha. Su voz cortaba el caos con la precisión disciplinada de un hombre que había comandado exactamente este tipo de noche en sus pesadillas más oscuras y se negaba a dejar que se convirtiera en una. Ronin entró momentos después, moviéndose a través de la confusión con una calma terrible y enfocada. No llevaba ira en su rostro, solo una certeza absoluta e inquebrantable. Cada paso era deliberado, cada decisión final. Los hombres de Draven, dispersos y superados, descubrieron en minutos que cada ruta de escape ya había sido sellada por los rastreadores de Finn, posicionados con silenciosa precisión mucho antes de que volara la primera flecha. Años de proteger estos territorios costeros le habían enseñado a Ronin cada túnel, cada muelle, cada escalera desmoronada que rodeaba Colmillo de Escarcha. Draven había elegido, sin darse cuenta, el único campo de batalla en Dramor, donde su primo tenía todas las ventajas posibles. En el caos, uno de los leales restantes de Draven se separó de la lucha principal y corrió hacia la cámara superior de la torre. La misma cámara donde horas antes se había preparado una segunda jaula más pequeña como palanca de respaldo en caso de que el primer plan fallara. Corran nunca había sido llevado a Colmillo de Escarcha. La precaución de Ronin en la arboleda se había asegurado de eso, pero el atacante no lo sabía todavía, y en su pánico alcanzó en su lugar al único rehén que todavía estaba a su alcance, Marin. La levantó por la cuerda atada a sus muñecas, presionando una hoja corta en su garganta, justo cuando Ronin irrumpió en la puerta de la cámara, atraído por el grito de advertencia de Torren. El tiempo pareció plegarse sobre sí mismo. «Suéltala», dijo Ronan, bajo y letal. Cada rastro del rey compuesto despojado para revelar al lobo debajo. Apenas contenido, los ojos completamente ámbar, un bajo gruñido vibrando bajo su voz humana. «Suelta tu espada primero», gruñó el hombre, aunque su voz temblaba. «O juro que...» Nunca terminó la amenaza. Y Marine, que había pasado la última hora soltando una muñeca contra el borde afilado del respaldo roto de la silla al pie de las escaleras, un pequeño y desesperado acto que había comenzado en el momento en que la ataron por primera vez, impulsada por el instinto en lugar de un plan, se giró de repente, lanzando su codo liberado hacia las costillas del hombre con cada pizca de fuerza que le quedaba. La hoja cortó una línea superficial en su hombro mientras él tropezaba, más por sorpresa que por puntería, y Ronin cruzó la habitación antes de que el hombre pudiera recuperar el equilibrio. La lucha terminó en segundos, brutal y rápida, y completamente unilateral. Marin se arrodilló sobre la piedra fría. Una mano presionada sobre la línea ardiente en su hombro, y Ronin estuvo allí al instante, recogiéndola contra él con una gentileza que parecía imposible en un hombre que acababa de moverse a través de la violencia como una fuerza de la naturaleza. «Estoy bien», logró decir, aunque su voz temblaba. «Estoy bien. Apenas es un rasguño, Ronin. Estoy...» No respondió. Simplemente la abrazó, todo su cuerpo temblando con el esfuerzo de no desmoronarse por completo. Su rostro enterrado en su cabello como si pudiera mantener a raya los últimos minutos por pura fuerza de contacto. Afuera, los últimos hombres de Draven se rindieron o cayeron en minutos, mientras los refuerzos barrían los pisos restantes de la torre. El propio Draven hizo un último intento desesperado de llegar al viejo muelle escondido más allá del muro norte de la torre.
donde un pequeño bote esperaba para llevarlo más allá de las fronteras de Dramor. Torren lo atrapó antes de que llegara al agua. «No tenía que terminar así, primo», dijo Draven, respirando con dificultad. Toda pretensión de compostura, finalmente despojada. Solo quería lo que debería haber sido mío antes de que ese niño naciera. «Nunca iba a ser tuyo», dijo Torren. No con malicia, aunque su agarre no se aflojó. No porque la ley lo prohibiera, sino porque nunca estuviste dispuesto a ganártelo como lo hizo él. Para cuando el amanecer rompió gris y frío sobre el puerto, cada miembro de la conspiración de Draven se había rendido o había sido capturado. La torre volvió a estar en silencio, la nieve cayendo a través de su techo roto, perturbada solo por los últimos ecos de una noche que casi había costado todo. Los paramédicos de la fortaleza corrieron hacia Marin, en el momento en que el edificio fue declarado seguro. Pero Ronin llegó primero, arrodillándose a su lado en el frío suelo de piedra. Estaba pálida por la pequeña herida y las largas horas de miedo, pero sus ojos, cuando encontraron los de él, estaban firmes. «Corin», preguntó de inmediato, «¿está a salvo?» «A salvo», dijo Ronin, su voz áspera. «Nunca salió de la fortaleza. Está a salvo, Marin. Gracias a ti». Le tomó el rostro con cuidado entre ambas manos. «Porque notaste lo que una docena de guardias entrenados pasaron por alto. Porque te negaste a apartar la vista de un peligro que todos los demás querían explicar. Cientos de guerreros de Ashwood estaban reunidos en el puerto, observando en completo silencio, mientras su rey se arrodillaba en los escombros de una batalla que había liderado sin dudar. Ninguno de ellos había visto nunca a Ronan Valethorn mostrar afecto tan abiertamente, ni siquiera durante su matrimonio con Isolda, a quien había amado profundamente, pero con cautela, de la manera privada de un hombre criado para creer que la fuerza significaba mantener su corazón a puerta cerrada. Sin importarle quién miraba, Ronin tomó a Marin con cuidado en sus brazos y se puso de pie, sosteniéndola contra él, mientras la pálida luz de la mañana rompía por completo sobre el puerto helado. Se giró entonces para enfrentar a cada guerrero reunido allí, su voz clara y firme a través del muelle silencioso. «Esta mujer salvó la vida de mi hijo la noche en que estaba demasiado débil para respirar por sí mismo», dijo. «Esta noche salvó la suya, y al hacerlo, bien podría haber salvado la mía junto con ella». Su brazo se apretó protectoramente alrededor de sus hombros. «A partir de este día, ella está bajo la protección total de la corona de Ashwood. Cualquiera que la amenace, amenaza a esta manada misma y me responderá directamente». Nadie habló. No se necesitaba respuesta. Cada guerrero presente entendió, al ver a su rey en ese momento, que esta declaración tenía mucho más peso que la simple gratitud. Fue allí, en los escombros de esa terrible noche, a salvo en los brazos de un hombre que casi lo había perdido todo 2 veces, que Marin finalmente se permitió creer algo que había tenido demasiado miedo de nombrar durante semanas. Ya no estaba simplemente sobreviviendo, estaba por primera vez, desde que la pequeña mano de Briar se había quedado quieta en la suya, comenzando a vivir de nuevo, y esta vez no tenía la intención de dejar que el miedo la disuadiera. La recuperación llegó más lenta de lo que Marin esperaba, aunque la herida en sí sanó limpiamente bajo la cuidadosa atención de Aldrich, dejando solo una delgada línea plateada en su hombro que nunca intentó ocultar. Con el tiempo, la llevó como una persona lleva la prueba de una elección que volvería a hacer sin dudar. Draven Thorn se presentó ante el consejo completo de Ashwood 3 semanas después de Colmillo de Escarcha, y la verdad que surgió durante su interrogatorio fue más dura de lo que nadie esperaba. Fue Aldrich, cruzando viejos registros a petición de Torren, quien notó por primera vez el nombre enterrado en un libro de contabilidad de 8 años de antigüedad. Monedas transferidas silenciosamente de las cuentas privadas de Draven a un herbolario viajero que una vez había pasado por aldeas a lo largo de la costa sur, incluyendo, confirmaron las fechas, una pequeña aldea llamada Thistlewick, en la misma temporada en que Marin había perdido su primer embarazo años antes de que Briar fuera concebida. El herbolario, localizado e interrogado bajo la autoridad del consejo,
Confesó una pieza más pequeña y antigua del largo juego de Draven. Un pago hecho años antes para vigilar y disuadir silenciosamente a cualquier mujer a lo largo de esa costa que mostrara signos de llevar lo que la vieja leyenda de la manada llamaba sangre bendecida por la luna. Linajes raros, en su mayoría olvidados ahora, que se decía producían mujeres capaces de amamantar y vincularse con cachorros de lobo, independientemente de su propia licantropía. Una vieja profecía, medio mito según la mayoría, afirmaba que tal vínculo podría producir un heredero cuyo derecho al trono ningún consejo o primo rival podría disputar. Cuando Torren le llevó el libro de contabilidad a Marine, queriendo que lo escuchara de alguien que se preocupaba por ella, en lugar de leerlo fríamente en un informe del consejo, ella se sentó con él un largo tiempo antes de poder hablar. Recordaba esa temporada solo vagamente ahora. Una pérdida temprana y breve años antes de Briar, una que había llorado en silencio y sola, y nunca le contó a nadie la forma completa, ni siquiera a Cass. Siempre había creído que era simplemente mala suerte. Del tipo que visita a los cuerpos jóvenes que aún no están listos para llevar un niño a término. «Me estás diciendo que alguien me estaba vigilando», dijo finalmente, antes de que tuviera alguna razón para importarle a nadie. «Te estoy diciendo que lo que sea que perdiste ese año no fue porque hicieras algo mal», dijo Torren, más gentil de lo que nunca lo había oído. «El herbolario jura que ninguna hierba suya te tocó directamente, solo que le pagaron para informar qué mujeres a lo largo de esa costa mostraban los signos y para disuadirlas silenciosamente de probar lo que llevaban. Si esa pérdida temprana fue simple desgracia o algo más cruel, puede que nunca lo sepamos con certeza. Pero debes saber que la verdad no cambia lo que es verdad sobre ti ahora, Marine. Solo demuestra cuánto tiempo este hombre ha temido exactamente lo que resultaste ser. Le llevó días hacer las paces con la posibilidad de que la codicia de un extraño pudiera haber ensombrecido su vida mucho antes de que supiera su nombre. Al final, eligió no permitirlo. Ya había pasado suficiente de su dolor culpándose a sí misma por cosas que no podía haber controlado. No iba a entregarle a Draven Thorn una pieza más de su corazón para que la llevara, ni siquiera en la memoria. Draven resultó, se había estado protegiendo contra esa posibilidad durante mucho más tiempo de lo que nadie imaginaba. Mucho antes de que Corrin naciera, mucho antes de que tuviera a una mujer específica en mente, simplemente como una contingencia más, en una vida dedicada a proteger una corona que creía que debería haber sido suya. La vieja Yara, una vidente de la luna que había vivido en las tierras exteriores de la fortaleza durante más tiempo del que nadie podía recordar, confirmó el resto cuando Marin finalmente la buscó, aún conmocionada por lo que los hallazgos del consejo implicaban sobre su propia línea familiar. «La abuela de tu abuela llevaba esa sangre», dijo Yara, estudiando el rostro de Marin con ojos pálidos y nublados que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. «Se diluye con cada generación que no la prueba. La tuya despertó en el momento en que la verdadera necesidad la llamó. La noche en que amamantaste a ese cachorro para traerlo de vuelta del borde de la muerte». Extendió la mano, apoyando una mano curtida brevemente sobre el corazón de Marin. «No es magia, niña. Es simplemente amor, lo suficientemente antiguo y fuerte como para responder cuando nada más podía». «¿Por qué yo?», preguntó Marin suavemente. «¿Por qué ahora, después de generaciones en las que nunca despertó?» La vieja Yara consideró la pregunta con la paciencia sin prisas de alguien que hacía mucho tiempo había dejado de medir el tiempo como lo hacían los más jóvenes. «La sangre como la tuya no despierta por conveniencia, niña. Despierta por necesidad. Y solo cuando el corazón que la lleva está dispuesto a amar algo hasta el final, sin retener una parte de sí mismo, por si amar cuesta demasiado». Inclinó la cabeza. «Amaste a tu hija completamente, en el único día que la tuviste. Amaste al hijo de un extraño completamente la primera noche que lo sostuviste. No todos los corazones están construidos dispuestos a arriesgar eso 2 veces en una vida. El tuyo sí». Marin se sentó con esa verdad un largo rato después de que Yara terminara de hablar. No borró el dolor de perder a Briar. Nada lo haría nunca, pero asentó algo en ella de todos modos.
La sensación de que la corta vida de su hija no había sido sin significado, que la misma rara capacidad de amar que había hecho a la madre de Briar quien era, había seguido silenciosamente para salvar a otro niño cuando más importaba. Draven fue despojado de su título y tierras por voto unánime del Consejo. Exiliado más allá de las fronteras de Dramore, bajo vigilancia permanente, se le perdonó la ejecución solo porque Ronin, al final, no pudo decidirse a terminar con la vida del primo al que una vez llamó hermano. Una misericordia que Torren llamó en privado el último lugar blando que quedaba en un rey que en todos los demás aspectos se había vuelto más duro y claro desde esa noche en Colmillo de Escarcha. Durante el interrogatorio del consejo, un último misterio finalmente se resolvió. Sable Wick, la joven niñera que había desaparecido sin dejar rastro, fue encontrada viva en un pueblo costero 2 territorios al sur, viviendo tranquilamente bajo un nombre prestado. Le habían pagado una suma aterradora para desaparecer en el momento en que notó que los hombres de Draven ajustaban el horario de vigilancia de la guardería durante su última semana de servicio, y le advirtieron en términos inequívocos lo que sucedería si alguna vez hablaba de ello. Cuando Finn la encontró y le explicó que el peligro finalmente había pasado, Sable lloró de alivio durante casi una hora antes de aceptar regresar al norte. Meryn la recibió personalmente, y en una temporada, Sable había vuelto a trabajar en la fortaleza. Esta vez como una de las cuidadoras más confiables de Corin, una prueba, a Meryn le gustaba decir, de que el miedo no siempre tiene la última palabra sobre las personas a las que asusta. Con la conspiración completamente desentrañada, la sombra que había pendido sobre la fortaleza de Iron Hollow durante meses, finalmente comenzó a levantarse de verdad. Ronan pasó las siguientes semanas remodelando tanto el gobierno de su manada como su propio corazón reservado. Formalizó nuevas protecciones para la sucesión de Ashwood, cerrando las viejas lagunas que Draven una vez esperó explotar. Se reunió finalmente con Sigrid de Frostmane y su padre, no para ofrecer el matrimonio de alianza que el Consejo una vez había presionado, sino para proponer en su lugar un acuerdo comercial basado en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Uno que la propia Sigrid, para el silencioso alivio de Ronan, acogió con mucha más facilidad que el plan de matrimonio. «Nunca quise un marido que amara a otra persona más que la idea de mí», le dijo Sigrid claramente, cuando concluyeron las negociaciones. «Mejor un acuerdo comercial honesto que un matrimonio deshonesto. Ve y sé feliz, Ronan. Te sienta mucho mejor que el deber». Y Meryn finalmente se permitió construir algo con sus propias manos de nuevo. 9 meses después de Colmillo de Escarcha, con el apoyo de Ronin ofrecido solo como un préstamo que ella insistió en devolver en su totalidad, Meryn reabrió su panadería en Thistlewick. Sobre las ventanas recién pintadas colgaba un nuevo letrero de madera tallado con letras cuidadosas y elegantes: El hogar de Briar. Eligió el nombre sin pedir permiso a nadie, porque sabía exactamente qué memoria la había llevado a través de cada temporada difícil que vino antes de esta. La panadería se convirtió rápidamente en algo más que un lugar para comprar pan. La luz cálida se derramaba por sus ventanas mucho antes del amanecer cada mañana, y el olor a mantequilla y canela se extendía por el callejón cubierto de escarcha mucho antes de que llegaran los primeros clientes. Las madres se reunían allí después de llevar a los niños a la escuela del pueblo. Las parejas de ancianos se demoraban con el té en lugar de apresurarse a casa. Meryn saludaba a cada persona que entraba por la puerta por su nombre, recordando cumpleaños y hogazas favoritas con la misma calidez silenciosa que una vez había descongelado los fríos pasillos de piedra de la fortaleza de Iron Hollow. Sobre el mostrador colgaba un pequeño boceto enmarcado de un bebé dormido envuelto en piel de lobo gris. Ninguna leyenda lo explicaba. Aquellos que conocían la historia nunca la necesitaron. Cada mañana, exactamente a las 8, un carruaje negro con el escudo de Ashwood se detenía frente a el hogar de Briar. Ronan nunca enviaba a un sirviente en su lugar. Bajaba él mismo, llevando a Corinne, ahora un niño de 1 año vivaz y curioso, con espeso cabello oscuro y los ojos plateados pálidos de Isolda, y lo llevaba personalmente a la puerta.
En el momento en que la puerta de la panadería se abría, Corin extendía ambos brazos hacia Marín. Antes de que su padre hubiera terminado de saludar, sus pequeñas piernas pateaban con alegría impaciente, hasta que Ronan lo bajaba y lo dejaba caminar tan rápido como sus pasos inestables le permitían a través del suelo de madera hacia sus brazos abiertos. Maren nunca lo llamaba. Simplemente abría los brazos cada mañana, y de alguna manera, sin falta, él siempre sabía exactamente a dónde quería ir. Ronan observaba la misma pequeña escena desarrollarse mañana tras mañana, sin cansarse nunca, comprendiendo cada vez más claramente que el amor elegido libremente tenía un peso que ningún vínculo de deber podría igualar. La noticia de lo que sucedió en Colmillo de Escarcha viajó por Dramor y más allá en los meses siguientes. Suavizada en algunos relatos, exagerada en otros, pero el corazón de la historia siempre sobrevivió intacto. Una panadera en duelo había salvado a un príncipe moribundo, y al hacerlo, había salvado a un rey roto, de la versión más fría de sí mismo. Los aldeanos comenzaron a dejar pequeños regalos en la puerta exterior de Iron Hollow: hogazas, mantas tejidas, juguetes de madera tallados para Corin, ofrendas de personas que nunca habían conocido personalmente al rey o a la panadera, pero que sentían de alguna manera que su historia les pertenecía un poco a todos los que la escuchaban. A Ronan el gesto le pareció tanto desconcertante como silenciosamente conmovedor, no acostumbrado a ser considerado más que un nombre que la gente temía. Ronan usó esa historia, aunque nunca la buscó ni fomentó su difusión, como la base para algo que había estado construyendo silenciosamente desde la noche en que la conspiración de Draven salió a la luz por primera vez. Estableció el Santuario de las Dos Madres, una casa de caridad construida en memoria tanto de Isolda como de Briar. Ofrecía refugio de emergencia, atención médica, apoyo de partería y capacitación laboral honesta para madres viudas y en dificultades en cada aldea bajo la protección de Ashwood. Era, en alcance y ambición, diferente a todo lo que la manada había financiado antes, y atrajo la atención de los territorios vecinos casi de inmediato. La gran inauguración del santuario tuvo lugar en el gran salón restaurado con vistas al puerto de Iron Hollow. Estaba lleno de ancianos del consejo, representantes de las aldeas, sanadores y gente del pueblo que había viajado desde todos los rincones de Dramor para presenciarlo. Maren estaba cerca del frente con Corin en su cadera, observando a Ronan dar un discurso sobre segundas oportunidades, responsabilidad y la fuerza silenciosa que se necesita para reconstruir después de una pérdida. Palabras que tenían más peso, viniendo de un hombre que había vivido cada sílaba de ellas. Nadie en ese salón esperaba que la ceremonia se convirtiera en algo mucho más personal que un anuncio caritativo. Después de concluir sus comentarios formales, Ronan no regresó a su asiento entre el consejo. En cambio, cruzó el salón directamente hacia Maren, ignorando el murmullo que se extendió instantáneamente entre la multitud reunida. Se detuvo ante ella, y por un breve momento desprotegido, el poderoso rey que había comandado batallas y negociado tratados pareció buscar palabras con mucho más cuidado que nunca ante cualquier mesa del consejo. Luego, lentamente, se arrodilló. No buscó primero un anillo. Miró en cambio a Corin, luego a los ojos de Marín, brillantes de lágrimas. «La noche que salvaste a mi hijo», dijo, su voz firme, pero llevando cada onza de sentimiento debajo, «me salvaste a mí también». Aunque me tomó mucho más tiempo de lo que debería entenderlo. Hizo una pausa, dejando que el silencio se asentara suavemente sobre el salón abarrotado. «Nunca reemplazaste a Isolda. Nadie podría, y no te pediría eso. Ella siempre será parte de la historia de Corin, y me aseguraré de que crezca conociendo a la madre que le dio la vida». Tragó saliva, la honestidad en su expresión, despojando cada rastro del rey intocable que Dramore una vez temió. «Pero te convertiste en la madre que él eligió, y en algún punto del camino, sin querer que sucediera de nuevo, te convertiste en la mujer que yo elijo también. No por deber, no por deuda, sino porque no puedo imaginar una sola mañana que no comience con la vista de ti». Como si entendiera cada palabra, Corin giró su pequeño rostro hacia Marín y extendió la mano para darle una palmadita en la mejilla,
con una mano torpe. «Mamá», dijo, claro y seguro. La palabra que había estado practicando en silencio durante semanas, finalmente aterrizando en el momento exacto. La única palabra resonó en el silencioso salón con más poder que cualquier aplauso. Marin se tapó la boca con una mano, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Durante tanto tiempo, había creído que la maternidad había terminado para ella junto a una pequeña forma inmóvil que había sostenido solo por un día. Nunca imaginó que la vida le ofrecería otro camino hacia ella, y ciertamente nunca se propuso reclamar uno que no era suyo. Pero este niño pequeño, a través de nada más que la certeza simple y sin complicaciones de su propio corazón, había respondido a una pregunta que nunca se había atrevido a hacer en voz alta. Ronan metió la mano en su abrigo y sacó un anillo simple, su banda grabada con una pequeña luna creciente, y lo deslizó suavemente en su dedo tembloroso, mientras ella asentía entre lágrimas, incapaz aún de encontrar su voz. El salón estalló en aplausos, lo suficientemente fuertes como para sacudir las viejas vigas sobre ellos. Del anciano Osgar se levantó primero, seguido por cada noble y aldeano en la sala, hasta que todo el salón estuvo de pie aplaudiendo. Incluso los miembros del consejo, que una vez habían presionado más por un matrimonio de alianza, ahora sonreían sin reservas. Aldrich se limpió discretamente las gafas. Greta no se molestó en ocultar sus lágrimas en absoluto. Thorin y Finn estaban juntos cerca de la parte de atrás, sonriendo como hombres que habían cabalgado personalmente a través del fuego para ganarse este preciso momento. El anciano Osgar, la misma voz del consejo que una vez había presionado más por un matrimonio de alianza, se levantó lentamente. Una vez que los aplausos comenzaron a calmarse, el salón volvió a quedar en silencio, sin saber qué pretendía decir el viejo anciano. «He servido a esta manada durante 3 reinados», dijo Osgar, su voz resonando fácilmente por el salón. «He visto a reyes casarse por tierras, por tratados, por la seguridad de fronteras que necesitaban protección. Creía no hace mucho que nuestro rey le debía a esta manada un matrimonio basado en la estrategia en lugar del sentimiento». Hizo una pausa, mirando primero a Ronan, luego a Meryn y finalmente a Corin, que había escondido su rostro tímidamente en el hombro de su madre. Estaba equivocado. Esta manada no necesita otro tratado. Necesitaba, más de lo que cualquiera de nosotros entendía, recordar cómo se ve cuando su rey elige el coraje sobre la conveniencia. Nunca he estado más orgulloso de servir a la corona de Ashwood que en este momento. El salón se levantó de nuevo en aplausos, más cálidos esta vez, e incluso los más tradicionales de los ancianos del consejo se encontraron asintiendo en lugar de resistirse. Ninguna batalla ganada, ningún tratado firmado, ninguna muestra de la fuerza de Ashwood le había ganado a Ronan Valethorn el tipo de respeto abierto y desprotegido que llenaba ese salón. Se había ganado, en cambio, a través de la compasión, el sacrificio y el coraje silencioso de una mujer que una vez creyó que no le quedaba nada valioso que dar. El invierno regresó a Dramor, un año después, más suave esta vez, espolvoreando los tejados de Thistlewick con nieve fresca, mientras que el puerto más allá de la fortaleza de Iron Hollow captaba la pálida luz de la mañana en lugar de las sombras que una vez había llevado. Mucho había cambiado en ese año. El hogar de Briar se había convertido en una de las panaderías más queridas de la costa norte. Sus hornos calientes ahora alimentaban no solo al pueblo, sino a un flujo constante de visitantes curiosos por ver el lugar donde, según se había extendido la historia, el amor una vez superó al miedo. El Santuario de las Dos Madres había abierto 2 casas adicionales en territorios vecinos, ofreciendo refugio y trabajo honesto a docenas de mujeres que de otro modo habrían enfrentado sus temporadas más difíciles completamente solas. La propia manada de Ashwood se había asentado en una fuerza más tranquila y estable de la que había conocido en años. No la fuerza frágil del miedo, sino la duradera, construida sobre la confianza dada y devuelta libremente. Marin y Ronan se casaron en la primavera siguiente a su propuesta. Una pequeña ceremonia celebrada no en el gran salón,
sino en el mismo balcón de piedra de la guardería, donde habían admitido por primera vez, sin nombrarlo del todo, que algo real había crecido entre ellos. Corin, que aún no tenía 2 años, pasó la mayor parte de la ceremonia tratando de comerse un puñado de flores silvestres destinadas al cabello de su madre, lo que todos los presentes estuvieron de acuerdo en que era exactamente el tipo de interrupción que su familia merecía. Ahora, en esta mañana particular de nieve brillante, Ronan llevaba a un somnoliento Corin por el conocido callejón hacia el hogar de Briere, como había hecho casi todas las mañanas durante el último año. Marin esperaba en la puerta antes de que él llegara. La harina todavía espolvoreaba su delantal. El calor se derramaba a su alrededor como algo en lo que podías entrar. Corin extendió ambos brazos hacia ella en el momento en que la vio. El mismo instinto que nunca había cambiado desde esa primera noche desesperada en una panadería casi en bancarrota. Marin lo atrapó fácilmente, presionando un beso en su cabello oscuro mientras Ronan se demoraba en la puerta, observando a las 2 personas que habían reconstruido todo su corazón con nada más que paciencia y coraje. «Lo mimas», dijo Ronan, aunque no había una queja real en ello. «Pienso seguir haciéndolo», dijo Marin riendo. «Eres bienvenido a unirte a nosotros, mi rey, o puedes seguir ahí de pie pareciendo útil». Cruzó el pequeño suelo de la panadería, la rodeó con un brazo y le dio un beso en la sien, mientras Corin balbuceaba felizmente entre ellos, completamente despreocupado por cualquier cosa, excepto el pan fresco que se enfriaba cerca. Afuera, la nieve caía suavemente sobre el tranquilo callejón de Thistlewick, y por primera vez en más tiempo del que cualquiera de los dos podía recordar, ni Marin ni Ronan sintieron la necesidad de prepararse para lo que pudiera traer la próxima temporada. Más tarde esa tarde, una vez que la prisa de la mañana había terminado y Bram había llegado a recoger el pedido de harina del día para la fortaleza, Marin se sentó con Corin en el escalón trasero de la panadería. Lo observaba apilar piedras de río lisas en una pequeña torre tambaleante que se derrumbaba cada vez que añadía una tercera. Se reía cada vez que caía, encantado en lugar de desanimado, y la apilaba de nuevo sin que se lo pidieran. «Hace eso con todo», dijo Ronan, sentándose a su lado, su hombro cálido contra el de ella. Se cae, se levanta. Nunca parece que se le ocurra dejar de intentarlo. «Debe ser de familia», dijo Marin, mirándolo de reojo. «Casi no lo hice», admitió Ronan en voz baja. «Después de Isolda, hubo semanas en las que no podía imaginar querer volver a levantarme. Solo seguí moviéndome, porque él necesitaba que alguien lo hiciera». Observó a su hijo derribar las piedras de nuevo, riéndose de su propio pequeño desastre. «No sabía entonces que la persona que me enseñó a querer levantarme de nuevo entraría por la puerta de mi guardería sin llevar nada más que harina en las manos y un corazón roto propio». Marin apoyó la cabeza en su hombro, viendo a Corin comenzar su torre por 4ª vez. «Yo tampoco lo sabía. Solo sabía que no podía alejarme de un bebé que me necesitaba. Todo lo demás, lo construí una pequeña decisión a la vez, igual que él con sus piedras». Se sentaron juntos, en un silencio cómodo, mientras la luz de la tarde se suavizaba sobre Thistlewick. 2 personas que una vez creyeron que su mejor oportunidad de felicidad ya había pasado, ahora observando a un niño pequeño construir algo nuevo de la nada, más que paciencia y la negativa a rendirse. Ya habían sobrevivido a lo peor. Lo que quedaba ahora era simplemente el buen trabajo ordinario de amarse bien, una mañana tranquila a la vez. A veces, los mayores cambios en una vida no llegan con truenos o grandes anuncios. A veces, llegan en silencio, envueltos en desamor, escondidos dentro de las mismas personas que el mundo ya ha dejado de notar. Marin creía que lo había perdido todo el día que perdió a su hija. Con el tiempo, aprendió que el amor que todavía llevaba no se había agotado. Simplemente había estado esperando un nuevo lugar a donde ir. Ronan creía que solo el poder podía mantener a salvo a las personas que amaba, hasta que una noche de nieve le enseñó que la verdadera fuerza reside en la voluntad de ser vulnerable, de pedir ayuda y de elegir el amor incluso cuando el deber ofrece un camino más fácil. Corin, demasiado joven para entender nada de lo que se había arriesgado para mantenerlo con vida, simplemente eligió el corazón que lo amaba sin condiciones.
demostrando al final que a veces las voces más pequeñas llevan la verdad más clara de todas. Si esta historia te conmovió, dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo esta noche, y comparte un momento en que el amor llegó a tu vida desde un lugar inesperado. Dale me gusta a este video. Suscríbete para más historias como esta, y compártelo con alguien que pueda necesitar un poco de esperanza hoy. Y quizás, viendo esta historia esta noche, estás pasando por una temporada propia que se siente demasiado pesada para sobrevivir. Una pérdida que nadie más entiende del todo. Una traición que sacudió tu confianza en lo que era justo. Una versión de ti mismo que no estás seguro de cómo encontrar de nuevo. Si la historia de Marin nos dice algo, es esto. El amor que todavía te queda por dar nunca fue desperdiciado. Incluso cuando parece que no tiene a dónde ir, a veces simplemente está esperando las manos pequeñas adecuadas para alcanzarlo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.